Inicios del siglo I después de Cristo. Por la ribera izquierda del Sena, los ingenieros romanos se disponen a trazar los límites de la futura Lutecia. Para ello, se colocaron en la parte superior de la montaña Santa Genoveva, actualmente en el número 172 de la Rue Saint-Jacques. Instalarse sobre la pendiente de la montaña Santa Genoveva, que tiene una altitud de 56 metros, crea una especie de escaparate. Colocamos los distintos monumentos y se los mostramos a los visitantes y a los navegantes del Sena. Es una demostración de fuerza de parte del poder político romano. Gracias a un groma, un instrumento de medida consistente en 4 plomadas, los romanos trazan el perímetro, el Cardo Maximus. Con un largo de 2 kilómetros y orientado del norte al sur, permite atravesar el río y conectar la ciudad de Senlis hasta Orleans. Además de este eje, también trazan una serie de líneas perpendiculares, esta vez orientadas de este a oeste, el decumano. El resultado es un plano perfectamente ortonormal, típico de las ciudades romanas, compuesto de barrios cuadrados de 300 pies romanos, 88 metros. Un habitante del norte de la Galia que fuera a Italia, España o el norte de África se podía orientar porque los itinerarios eran iguales. Sabría dónde está la necrópolis si quisiera ir a visitar a un difunto. Sabría dónde comprar los bienes que le fueran necesarios, ir a escuchar el discurso político o dónde asearse asiduamente en una de las termas que tuviera la ciudad. Entre estos edificios ineludibles, el Foro, con 177 metros de largo y 88 de ancho, está compuesto de 2 secciones en un plano ortonormal. Está conformado por una basílica donde se regían los asuntos legales y políticos de la ciudad. Y al este, se alza un templo rodeado de una galería de columnas. Es el centro religioso de Lutecia. Creemos que dedicado o bien a la triada capitolina, o sea, a las 3 deidades principales de la religión romana: Júpiter, el líder de los dioses, Juno, su esposa, y Minerva, su hija, o bien al emperador. Y se encontró una estatua monumental que, al identificarla, pensamos que es de Juno, la diosa de la guerra y de la paz. Un edificio cuyos yacimientos encontró Théodore Baquier, entre el Boulevard Saint-Michel y la Rue Saint-Jacques, durante la excavación de la Rue Soufflot. Las excavaciones llevadas a cabo durante 2 décadas permitieron al arqueólogo reconstruir el plano. Es un foro en 3 partes con un templo al oeste donde se ve el podio. En el centro, un gran espacio ocupado por un mercado y una basílica al este, que a su vez da a entender que la parte occidental del foro se apoyaba sobre lo que se conoce como criptopórtico, o sea, una parte del subsuelo sobre la que se apoya el nivel de la planta baja general de la edificación. Una galería soterrada en forma de U, cuya función principal es equilibrar la pendiente sobre la que se construyó el foro. Así, el criptopórtico sirve de apoyo de columnatas y de una plaza que alberga el templo. Del foro de la antigua París, hoy no quedan más que piedras esculpidas al detalle y conservadas en el Museo Carnavalet. Para tener una idea más exacta de la grandeza de la edificación, hay que viajar a 200 kilómetros. A Durocortorum, la antigua Reims, una ciudad capital de la Galia bélgica, en la que el criptopórtico se ha conservado casi intacto. La galería que hay detrás de mí tiene 50 metros de largo y es la parte que da la vuelta. Tiene 100 metros de largo, por lo que hay un monumento muy grande, de unos 10 metros de ancho más 5 de alto bajo un arco. Es totalmente espectacular. Un arco hecho gracias a un material revolucionario para la época: el hormigón. Inventado por los romanos, este mortero está hecho de una mezcla de arena, cal y agua.
Combinado con bloques de piedra, se vierte sobre una cimbra de madera para hacer el arco. Una vez seco, se vuelve tan duro como una roca. Lo curioso del arco romano es que una vez que se ha moldeado, se vuelve un bloque de piedra, un gran bloque de hormigón que se solidifica. No hay empuje lateral, por lo que se pueden hacer grandes soportes con contrafuertes. Y además, cuanto más tiempo pasa, más duro es. El hormigón romano es estupendo para eso. Un material sin el cual muchas estructuras romanas jamás nos habrían llegado. Empezando por el criptopórtico, cuya utilidad sigue a día de hoy sujeta a debate. Espacio de almacenaje para unos, para otros se trata de un espacio de paseo. Aquí, los restos de pinturas podrían aportar una respuesta. Se distinguen ciertos restos de la pared que muestran que en realidad toda la mampostería estaba recubierta de una mano de pintura. Los distintos restos que nos quedan nos permiten decir que había varios colores, como una especie de decoración que nos hace pensar no simplemente en un espacio de almacenaje para el que no hubiera hecho falta recubrir las paredes de pintura. Aunque el fin concreto del criptopórtico esté aún por descubrir, el foro albergaba una función vital de la ciudad: el comercio. Descubiertas por Théodore Baquier, una serie de tiendas adosadas a las paredes de la fachada del gran edificio se abren sobre un espacio de galería acerada donde circulan los peatones. Un dispositivo del que también se encuentran restos en el exterior del criptopórtico de Reims. Son tiendas en las que se podían comprar alimentos, cerámica, recipientes de vidrio, cosas así, en fin, las cosas que uno puede imaginar sabiendo que sí, que había una serie de tiendas que seguramente fueran importantes, por lo que es representativo de todo lo que los romanos podían aportar a los habitantes de la Galia. Durante el siglo I después de Cristo, los parisios se pasan en masa a la cultura romana. Gracias al comercio, algunos hasta se hacen con una fortuna colosal. Pero la culturización de estos pueblos no estará completa sin el acceso a uno de los pilares del modo de vida romano: el bienestar. Un concepto que encarna una de las construcciones más prestigiosas de la ciudad: las Termas de Cluny. Ubicado en la intersección entre los bulevares de Saint-Germain y Saint-Michel, este edificio es el único del que una parte nos ha llegado casi intacta. Cabe destacar las Termas de Cluny por su estado de conservación. Es uno de los dos grandes edificios mejores conservados de la Galia. Con un ancho de 90 metros y un largo de 111, este complejo estaba dedicado a la higiene y al deporte. Desde la palestra, donde los hombres podían practicar la lucha, dos pasillos de acceso que llegan al extremo norte del edificio. Ahí, el bañista entra en uno de los dos gimnasios que también hacen las veces de vestuario. Una vez desnudo, el usuario comienza un recorrido que le hace pasar por una serie de salas y piscinas cada vez más calientes. En las zonas más calientes la temperatura tenía que ser alta porque los bañistas andaban con zuecos de madera, zapatos con suelas hechas de madera para evitar quemarse los pies. Es un gran lujo tener agua caliente para que el ambiente sea un poco sofocante y poder limpiarse y rasparse la piel, porque no había jabón entonces. Después había masajes y tal. O sea que se pasaban las horas ahí, como iríamos hoy a un bar. Los espacios calientes de las Termas de Cluny se extienden sobre una superficie de 2000 metros cuadrados, donde los romanos tenían que mantener una temperatura constante. Una proeza cuyo secreto se oculta en el subsuelo del edificio. Aquí se halla el centro técnico de las Termas de Cluny. Un laberinto de pasillos, alcantarillas y espacios de calefacción. Estamos en un entorno particular que es el elemento clave. Es una cavidad que sirve para meter la madera que se quema y con eso se hace un sistema de calefacción por aire caliente que pasa por los pies del usuario, calienta el suelo y los hogares.
no solo son la prueba de que estamos encima de un caldarium, sino que también de la difusión de este sistema que se expande por el Mediterráneo y que llega a los rincones más recónditos del imperio hasta zonas del norte. Un sistema llamado hipocausto. Gracias a hogares ubicados en la periferia de las salas a calentar, el aire caliente se mete por el suelo sostenido por pilas hechas de ladrillos de terracota. Para asegurar la circulación del aire, los muros contienen en su interior una red de tuberías. Canalizaciones de terracota de forma rectangular, que evacúan los gases calientes hacia las chimeneas. Es un sistema que permite calentar las salas, pero también el agua de las piscinas. El hogar que calienta el subsuelo de las salas termales a su vez calienta las calderas. Hay que imaginarse calderas de plomo que contienen agua que se calienta y parte de ella va a las distintas piscinas del edificio de las termas. Si los yacimientos de las termas de Cluny impresionan por la calidad de su conservación, con el arco de su frigidarium, que culmina a 14 metros sobre el suelo, no revelan más que una parte ínfima del edificio original. Convertidas en granero en la Edad Media por los abades de Cluny, no es hasta 1852 que Théodore Baquier elabora un plano gracias al cual descubre la edificación gigantesca, cuya excavación fue sin duda una de las más importantes conocidas por la ciudad antigua. No solo se trata de la construcción de un edificio, sino de un conjunto de toda una parte de la ciudad. Se extiende por el Sena, por lo que se acompaña de trabajos de nivelación y de terraplenados. Nos hace replantearnos todo este barrio de la ciudad. Nos cuesta imaginarlo, pero estas observaciones, tomadas de punta a punta, doblan la superficie del edificio de las termas de Cluny. Un edificio que se extendía a 10.000 metros cuadrados, el doble de la superficie de Notre Dame de París. Para levantar tan enorme edificio, los romanos no utilizan piedra en sillar, bastante cara por la mano de obra, sino un método revolucionario del que son inventores: la construcción del opus mixtum. Entre dos paredes montadas en un molde pequeño, se vierte un tipo de hormigón romano que una vez seco servirá de estructura del edificio y asegurará su solidez. Los ladrillos vistos de 4 rangos cada uno permiten tapar las imperfecciones y asegurar que el muro es perfectamente horizontal. La técnica de construcción del conjunto de las termas de Lutecia se comparte en todo el imperio. Tenía una ventaja enorme. Es rápido de colocar, pero también se puede hacer en todas partes. No hay lugar en el imperio en el que no haya posibilidad de hacer terracota y donde no haya la posibilidad de encontrar escombros de caliza. Esta es la clave. El ingenio romano es lo que hay detrás de mí, el arte para construir. Aunque la alternancia de ladrillos vistos y mampuestos de caliza parezca sugerir decoración, los muros en realidad estaban recubiertos de revestimiento y pinturas decorativas suntuosas. Lo sabemos porque hemos encontrado algunos trazos muy tenues de pintura, por lo que sabemos que se utilizaban pigmentos como el lapislázuli. Pigmentos de muy alta gama, entre comillas, porque claro, para que esta marca de Roma, este gesto político, funcione, es necesario que llame la atención. Además de sus dimensiones excepcionales, las termas de Cluny ofrecen al visitante un lujo ostentoso. Como en esta sala, en la que la cobertura hoy ha desaparecido, pero que albergaba una piscina del Hipocausto, una de las más vastas del mundo romano. La construcción de las termas de Cluny debió costar seguramente varios millones de sestercios. Por desgracia, no hay inscripciones que lo mencionen, pero unos millones de sestercios no están nada mal, porque en Roma, para ser senador romano, había que tener una fortuna mínima de 1 millón de sestercios. O sea que es una suma importante. Un proyecto fuera de las normas, hecho posible gracias al evergetismo, un principio desarrollado por los romanos que impone a las élites de la ciudad una participación financiera para embellecer la villa. A día de hoy,
Sería como obligar a pagar a las grandes fortunas y millonarios para construir, por ejemplo, la Ópera de la Bastilla. Hombre, señor Gates, a pagar, entiéndalo. Le daremos un carguito, ¿no? Pues ese sería un poco el sistema. Pero no se pueden negar a pagar. Además de las funciones honoríficas, el donante tiene el derecho de inscribir su nombre en el edificio. Pero en las termas de Cluny no se ha encontrado ninguna inscripción. La identidad de sus generosos donantes parece haber desaparecido para siempre. Y sin embargo, un descubrimiento hecho por Théodore Baquier lleva a los arqueólogos a otra pista, cuyo punto de partida será la fuente que se halla al sur del edificio. La fuente puesta en el centro de la fachada meridional está aquí. Se diseñó según los descubrimientos de Théodore Baquier, en la intersección de la Rue Champollion y la Rue des Écoles, aquí. Una fuente cuyo eje corta con el del Templo del Foro. Y lo que es más inquietante, una segunda fuente descubierta en la parte norte de las termas, en la década de los 90. La fuente monumental en el centro de esta fachada al norte se sitúa aquí, en una fachada que es ligeramente más grande que la fachada sur, como si se hubiera querido aprovechar al máximo el espacio de longitud del Sena, para acentuar de alguna manera la impresión monumental de cara al Sena. ¿Por qué los romanos le dieron una fachada tan monumental? La respuesta puede que se encuentre en esta fuente, que se ofrecía a la vista de los viajeros que llegaban por el río. Por desgracia quedó totalmente desvalijada, pero hay una estatua en el eje de esta fuente y se puede especular, aunque sea una hipótesis, claro, que se trata de una estatua imperial, por lo que quizá nos encontremos en presencia de un monumento que se ofreció al emperador, aunque son todo conjeturas. Las termas de Cluny habrían sido financiadas, por tanto, por los emperadores Adriano y Antonino Pío. Era la prueba de que Lutecia pasó a ser en menos de 2 siglos una ciudad a tener en cuenta en el norte de la Galia. Una reputación que debe a sus grandes monumentos, pero también a que cuenta con un elemento esencial del desarrollo de todas las villas romanas: el agua. La existencia de agua en la villa romana es extremadamente importante, ya que a los romanos les encanta tener abundante agua y sobre todo corriente que llegue por la diagonal del acueducto, puesto que para ellos el agua es un símbolo de civilización. Un acueducto que nace a 15 kilómetros de Lutecia, en Rangis. Una cañada con la ventaja de poseer agua fresca y una altitud de 64 metros. Lo esencial es que aguas arriba la altitud del acueducto sea mayor que la del punto de llegada. Lo que se quiere es obtener una pendiente de aproximadamente 1 milímetro por metro o 1 metro por kilómetro. De esta manera el agua no transcurre demasiado rápido. La astucia consiste en mantener una inclinación constante por toda la ruta. Para ello, los topógrafos romanos cuentan con el corobate, una herramienta de madera que nivela gracias a una pequeña cavidad llena de agua. Si no se desborda, el corobate está perfectamente horizontal. El operador, a ojo, puede determinar la altitud del siguiente punto y marcarlo con una estaca. El acueducto de Lutecia se traza así, siguiendo las curvas de nivel en una distancia de 26 kilómetros. El problema es que esta ruta está cortada por un valle demasiado grande para rodearlo. El Valle de Arcuil. Un obstáculo que los romanos superan gracias a un acueducto puente del que solo queda este pilote de 10 metros de altura y que se integró en la construcción del Château de Sark en el siglo XVI. Los romanos consiguieron así cruzar este valle por la parte más estrecha y el resultado es este acueducto puente de 330 metros de largo y 14 de alto, que se compone de 25 arcos separados por pilotes masivos con 4 contrafuertes y 2 paramentos que vemos aquí. Un edificio que después dejó lugar al acueducto de María de Médicis.
construido en el siglo XVII y remodelado en el siglo XIX durante los trabajos de Haussmann. Lo interesante de constatar aquí es que los acueductos posteriores al de la antigüedad se valieron de gran parte del recorrido del acueducto antiguo. Los romanos habían dado con la solución y bastaba conseguirla. Aunque los acueductos romanos suelen asociarse a este tipo de obras, en realidad estaban bajo tierra la mayor parte del recorrido. Como este tramo descubierto durante el diseño del Parque Montsouris. Aquí tenemos un tramo enterrado que es de hormigón moldeado, o sea que los romanos excavaron una zanja y en ella vertieron las radiales y más adelante los dos pies derechos, por lo que al final hay una U de hormigón que es perfectamente homogénea. Después está el opus igninum, que es un mortero en el que hay ladrillo triturado que hace que el hormigón sea impermeable y que recubre la superficie del conducto. Con su anfiteatro, las termas y el foro, Lutecia pasa a ser en menos de 3 siglos una pequeña Roma al norte de la Galia. Con ello, consiguió su objetivo: hacer de los parisios los ciudadanos perfectos del imperio e imponer una paz duradera en el territorio. ¿Quién se habría imaginado que en realidad estaba a punto de jugarse su supervivencia? Siglo III después de Cristo. Tras 3 siglos de Pax Romana, las legiones de bárbaros venidos del norte se despliegan por toda la Galia. A su paso, dejan ciudades saqueadas, otras incendiadas. Son incursiones que van a cambiar por completo el aspecto de las ciudades romanas. Al final del siglo III, las ciudades se enfrentan al problema de que la decoración monumental se hace pedazos muy rápidamente. Los edificios enormes que se construyen no siempre se corresponden con lo que diríamos las necesidades de la comunidad. Suelen ser cosas demasiado grandes y, claro, todo va bien mientras está en un periodo próspero. En el momento en el que las cosas se ponen difíciles, obviamente todo se viene abajo como un castillo de naipes. En Lutecia, el anfiteatro, el foro, el acueducto y las termas dejan de funcionar, mientras que secciones enteras de la ciudad quedan abandonadas. La ciudad se repliega. Seguramente, parte de la población ocupe el territorio de manera diferente y se despliegue en la zona rural. Et probablement qu'une partie de la population va occuper différemment le territoire et va peut-être partir vers les territoires ruraux. Una crisis a la que el emperador responde creando una red de ciudades fortificadas a lo largo de las fronteras del imperio. Entre estas ciudades antiguas, Amiens, Soissons, Reims o la propia Lutecia. Esta última será el cierre capaz de contener las invasiones bárbaras al otro lado del río. Una posición estratégica por la que debe fortificarse, hacerse inexpugnable. En París hay que atrincherarse en la isla de Cité, que está claro que ofrece una posición privilegiada para defenderse. La isla de la Cité, un puente de unión entre la ribera izquierda y la derecha en París. Con una superficie de 20 hectáreas, es en la época 2 veces menos extensa y está rodeada de un río de aguas convulsas. Cabe recalcar que el río en aquella época es muy ancho y mucho más bravo que ahora. Habría que verlo más bien como el Loira. Una protección natural a la que los romanos añaden una potente muralla. Construida entre el 320 y el 360 después de Cristo, mide aproximadamente 1,7 kilómetros. Sus muros tienen 4 metros de ancho en la base y una altura de 12 metros, y están dotados en la parte superior de una darbe. Descubierta por Théodore Baquy en 1880 durante las excavaciones de la Jefatura de Policía y el Hospital Hotel Dieu, algunos yacimientos se han conservado en el subsuelo de la Plaza de Notre Dame, en la cripta arqueológica. Como estos bloques de piedra que constituían los cimientos del edificio. Bloques que por su apariencia no provienen de las canteras de París. Aquí hay restos de cementación.
muescas de elevación, letras mayúsculas que podrían ser inscripciones de la curia, un resto de entablamiento y 3 bloques que están por esta parte, con trazas que muestran que son en realidad bloques de la grada de las arenas porque tienen el desgaste de las piedras que se usaban para sentar a los espectadores en la arena. El anfiteatro y el foro proveen los materiales necesarios para la construcción del recinto de la isla de la Cité. Desmantelados piedra a piedra, desaparecerán del paisaje antes de caer en el olvido. Se trata totalmente de una economía de la recuperación en el siglo IV con una reventa y distribución del mármol y de grandes mampuestos de piedra. Estos bloques tochos llegan intactos a la isla de la Cité y se tallan allí para ajustarlos lo más posible al tamaño y a la forma que se quiere obtener. Protegida tras la muralla más alta, la isla de la Cité pasa a ser una base de retaguardia para las legiones romanas. Tropas para las que se construirán nuevas infraestructuras. Pero antes de esto hay que arreglar un problema mayor: las inundaciones que sumergen las orillas de la isla. Cuando el ejército llega en el siglo IV, la isla de la Cité no está constituida como a día de hoy. Son varios islotes que ya se habían unido en el siglo I, pero que entre los que aún quedan zonas que pueden sufrir inundaciones y por tanto el ejército va a hacer terraplenes. Se cree que casi de 1,5 metros o 2, que van a constituir en la isla una planicie. Estos terraplenes que se solidifican deben contener elementos de mortero que van a ser las baldosas que recubrirán el espacio de circulación de la isla. Una plataforma que para su construcción se necesitó el equivalente a 200 semirremolques de terraplenes. Un trabajo romano, gracias al que el nuevo corazón de Lutecia pudo albergar edificaciones nuevas. Entre ellas, una basílica que una vez más fue descubierta por Théodore Baquier. O termas que por sus dimensiones de 200 metros cuadrados son 50 veces más pequeñas que las de Cluny. Al fondo, en una sala prohibida al público, se encuentran los yacimientos mejor conservados de la cripta arqueológica. Un edificio cuya naturaleza aún divide a los arqueólogos. Esta pared es particular porque tiene una doble protección. Está armada de contrafuertes, grandes bloques de mampostería para apoyar la elevación. Y aparte, poseen un sistema de arcos de descarga, que nos hacen pensar que la elevación era bastante. Un edificio en el que la altura estimada es de 10 metros. Una estructura que ciertos investigadores han identificado como un hórreum, un almacén militar particularmente bien asegurado. En este edificio se encuentran todas las riquezas de la armada y los productos alimenticios, quizá hasta ropajes. Hay mucho trigo y por tanto hay que protegerlo, defenderlo frente a los asaltos o los incendios. La importancia de esta construcción nos muestra que estamos en un sistema de acuartelamiento, de guarnición, que es importante en el sistema de defensa del norte de la Galia. En varias décadas, Lutecia deja de lado su decoración monumental para ser una ciudad de guarnición. Una ciudad cuyo destino cambiará con la llegada de Juliano y sus tropas. Es aquí, en la isla de la Cité, donde en el 362 será consagrado por sus hombres como emperador del Imperio Romano. Todos lo aclaman, lo abrazan y lo llevan en brazos. Y este acto es fundamental porque es el origen de la notoriedad de la ciudad y de la instauración de una residencia imperial que con el tiempo será el Palacio de los Merovingios, el Palacio de los Capetos. Sin estos hechos, París no habría sido París. Lutecia pierde su nombre para tomar el del pueblo parisio, París. Un siglo y medio más tarde, en el 508 después de Cristo, Clodoveo, el rey de los francos, hará de la antigua ciudad romana su capital. Así sellará para siempre el destino de la ciudad de la luz.